El poderoso estoico de Marco Aurelio nos deja una enseñanza que cada hombre debe aprender que dice: no somos castigados por nuestras emociones, sino por nuestro apego a ellas. Esta afirmación, tan simple en su formulación, pero tan profunda en su significado, es una de las piedras angulares del estoicismo y una herramienta fundamental para forjar un carácter inquebrantable. A menudo vivimos nuestras vidas como si fuéramos barcos a la deriva en un océano de sentimientos turbulentos. La ira nos ciega, el miedo nos paraliza, la tristeza nos ahoga y la euforia desmedida nos hace perder el rumbo. Creemos que estas emociones son la causa de nuestro sufrimiento, que si tan solo pudiéramos dejar de sentir, encontraríamos la paz. Pero Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó el Imperio Romano desde la serenidad de su mente, nos revela una verdad más profunda. El problema no reside en la emoción misma, sino en cómo nos aferramos a ella, en la historia que nos contamos sobre esa emoción y en el poder que le otorgamos sobre nuestras acciones y nuestra paz interior. Pensemos en la ira. Surge en nosotros como una llamarada, una respuesta natural a una injusticia percibida, una ofensa o una frustración. Sentir esa chispa de ira no es, en sí mismo, un defecto. Es una señal, un indicador de que algo en nuestro entorno o en nuestras expectativas ha sido perturbado. El verdadero castigo, la verdadera fuente de dolor, comienza cuando nos apegamos a esa ira. La alimentamos con pensamientos de venganza, la rumiamos una y otra vez, la dejamos crecer hasta que consume nuestra razón y envenena nuestro espíritu. Nos convertimos en esclavos de nuestro propio resentimiento. El hombre que se apega a su ira es como alguien que sostiene un carbón ardiente con la intención de lanzárselo a otro. Es él quien se quema primero y por más tiempo. La enseñanza estoica no nos pide que seamos insensibles, sino que observemos la ira como un observador desapegado. Reconocerla, entender su origen y luego, conscientemente, decidir no aferrarnos a ella. Decidir que nuestra serenidad vale más que la satisfacción efímera de la indignación. Lo mismo ocurre con el miedo. El miedo es un mecanismo de supervivencia ancestral, diseñado para protegernos del peligro. Sentir miedo ante una amenaza real es prudente y necesario. Sin embargo, el hombre moderno a menudo no teme a los leones en la sabana, sino a fantasmas de su propia creación. El miedo al fracaso, al rechazo, a la opinión de los demás, al futuro incierto. Cuando nos apegamos a estos miedos, construimos una prisión invisible cuyas paredes están hechas de «y sí». ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si todo sale mal? Este apego nos paraliza, nos impide tomar riesgos, perseguir nuestros sueños y vivir una vida plena y auténtica. Marco Aurelio nos enseñaría a examinar nuestros miedos con la lógica fría de la razón. ¿Es esta amenaza real e inminente? ¿O es una proyección de mi inseguridad? La mayoría de las veces, descubriremos que los males que tanto tememos son mucho más grandes en nuestra imaginación que en la realidad. El castigo no es el temblor inicial del miedo, sino la vida no vivida por el apego constante a él. La tristeza es otra emoción poderosa con la que luchamos. La pérdida, la decepción y el desamor son partes inevitables de la condición humana. Sentir dolor en esos momentos es natural. Es el testimonio de que hemos amado y hemos invertido nuestro corazón. El problema, una vez más, es el apego. Cuando nos aferramos a la tristeza, nos definimos por ella. Nos envolvemos en el manto de la melancolía y nos negamos a ver la luz que aún existe en el mundo. El pasado se convierte en un ancla que nos impide navegar hacia el futuro. El estoico no niega el dolor de la pérdida, pero se niega a ser destruido por ella. Acepta el dolor como parte del orden natural del universo, el logos. Entiende que todo es transitorio, tanto la alegría como la pena. Al no apegarse a la tristeza, permite que ésta fluya a través de él, la honra y luego la deja ir.
conservando la lección, pero liberándose del peso. El castigo no es la lágrima que cae, sino el océano de autocompasión en el que elegimos ahogarnos. Incluso las emociones consideradas positivas, como la euforia o la alegría desbordante, pueden convertirse en una fuente de castigo a través del apego. Cuando experimentamos un momento de éxito o felicidad extrema, corremos el riesgo de aferrarnos desesperadamente a esa sensación. Empezamos a temer su inevitable final y dedicamos toda nuestra energía a recrear esa misma experiencia, descuidando el presente y generando ansiedad. Nos volvemos adictos al pico de la montaña rusa, y cualquier momento que no sea de éxtasis nos parece un valle de mediocridad. La sabiduría estoica nos invita a disfrutar de la alegría con gratitud pero sin apego, a saborearla plenamente en el momento presente, reconociendo su naturaleza efímera. De esta manera, el final de un momento feliz no se convierte en una tragedia, sino en el preludio natural de la siguiente fase de la vida, que también tendrá su propia belleza y sus propias lecciones. El castigo no es la sonrisa, sino la ansiedad que nace del miedo a dejar de sonreír. Entonces, ¿cómo aplicamos esta poderosa enseñanza en nuestra vida diaria? El primer paso es la autoconciencia, la práctica de la atención plena que los estoicos llamaban prosoche. Se trata de desarrollar la capacidad de observar nuestras emociones sin juzgarlas y sin identificarnos con ellas. Cuando sientas una emoción fuerte, en lugar de decir «estoy enojado», prueba a decir «estoy experimentando una sensación de enojo». Esta sutil diferencia lingüística crea un espacio mental. En ese espacio, ya no eres la emoción, eres el observador de la emoción, eres el cielo vasto y sereno, y la emoción es simplemente una nube pasajera que cruza por él. Desde esta perspectiva de observador, ganas el poder de elegir tu respuesta. El segundo paso es el análisis racional. Una vez que has identificado la emoción sin ser arrastrado por ella, pregúntate, ¿qué causó esta emoción? ¿Se basa en un juicio correcto de la realidad o en una interpretación distorsionada? ¿Está bajo mi control la causa de esta emoción? Los estoicos dividían el mundo en dos categorías, las cosas que podemos controlar y las que no. Solo podemos controlar nuestros propios pensamientos, juicios y acciones. No podemos controlar los eventos externos, las opiniones de los demás o los resultados de nuestros esfuerzos. Apegarse a una emoción causada por algo que está fuera de nuestro control es, por definición, una receta para el sufrimiento. Si estás frustrado por el tráfico, enfadado por una crítica injusta o triste por el mal tiempo, estás siendo castigado por tu apego a la idea de que el mundo debería conformarse a tus deseos, algo que está completamente fuera de tu poder. El tercer y último paso es la acción virtuosa. Una vez que has observado y analizado la emoción, el estoico actúa. Pero no actúa desde la reactividad de la emoción, sino desde la proactividad de la razón y la virtud. Si la ira te señaló una injusticia, no respondes con un grito ciego, sino que canalizas esa energía hacia una acción justa y medida para corregir el error, si está en tu poder. Si el miedo te alerta de un desafío, no te paralizas, sino que lo usas como combustible para prepararte meticulosamente y enfrentar el reto con coraje. Si la tristeza te visita, no te aíslas, sino que la usas como un recordatorio de la preciosidad de la vida, y te conectas más profundamente con aquellos a quienes amas. La emoción se convierte así no en tu amo, sino en tu consejera, una fuente de información que luego es procesada por la razón para guiarte hacia la excelencia del carácter. La lección de Marco Aurelio es una llamada a la soberanía interior. Es una declaración de independencia de la tiranía de nuestras reacciones impulsivas. No somos castigados por sentir. Sentir es humano, es estar vivo. Somos castigados cuando abdicamos de nuestro trono, el trono de la razón, y permitimos que nuestras emociones se conviertan en déspotas que dictan nuestra paz, nuestras decisiones y nuestro destino.
Cada hombre debe aprender a ser el rey de su propio reino interior, a observar el ir y venir de las emociones, con la calma de un emperador sabio, a tomar de ellas la sabiduría que ofrecen y a descartar el veneno de su apego. Porque en esa distinción, en esa elección consciente que hacemos momento a momento, no solo evitamos el castigo, sino que encontramos la verdadera libertad y la serenidad inquebrantable, que es el derecho de nacimiento de todo hombre que aspira a la virtud. No somos castigados por nuestras emociones, sino por nuestro apego a ellas.